El psicólogo Alejandro Maiche y el biólogo Juan Valle Lisboa trabajaron junto a investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos sobre el efecto de unos juegos de matemáticas diseñados especialmente para las tablets del Plan Ceibal. Para esta investigación se trabajó con 800 niños de 10 escuelas de Montevideo, pertenecientes a distintos contextos socioculturales, y los estimularon con los ejercicios diseñados. Los resultados se presentaron el viernes 14 de marzo en el Día Ceibal de la escuela, bajo el nombre de Juegos de Estimación Ladrillos para el Aprendizaje de la Matemática a los 6 años. Para conocer esos resultados, los recibimos en la mañana. Y entonces le damos las bienvenidas al psicólogo Alejandro Maiche y al biólogo Juan Valle Lisboa. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Vienen de 2 semanas de agotamiento. Liquidado. Intensas 2 semanas, sí. De la Escuela Latinoamericana de Educación, Ciencias Cognitivas y Neurociencias, que es esa escuela a la que hacían referencia al inicio. Donde se presentó esta investigación. Bien, cuéntanos un poco de qué se tratan estos juegos o estas aplicaciones que desarrollaron, digamos, y que fueron como probadas. Mira, recién. esto surgió, nosotros ya veníamos desde el año pasado interesados en el tema del aprendizaje de la matemática de los niños. Sobre todo en este país donde se dice que es uno de los Viste que hay muchos problemas sí. y en bueno, muchos lados es un problema. Sí, Vamos no a es solo ver, en claro que Uruguay. no es solo de Uruguay, es un problema general. Y bueno, la psicología ha trabajado mucho sobre eso, ¿no? La psicología cognitiva fundamentalmente. Y en los últimos años se ha desarrollado una teoría que parece bastante clara en cuanto a que una de las cosas que favorece el aprendizaje de la matemática hacia los 6 años, o ahí cuando empezamos con la matemática simbólica, digamos, es tener una buena capacidad de estimación numérica. Es decir, y eso es algo que vos no necesitas saber los números, ni saber sumar, ni saber restar. Vos mirás ahí esa cantidad de cuadros que hay y nadie de nosotros diría que hay 1000 cuadros. Claro. Y tampoco nadie diría que hay 3 cuadros. Seguramente vos y yo diríamos números distintos, pero diríamos más o menos 20, 25, 30 cuadros. Y si bien no creo que haya ninguno de estos 3 números que yo dije, tampoco vamos a estar muy lejos. Esa capacidad de estimación no simbólica es algo que también tienen los niños a los 3, a los 4 años. Y parece ser que si se entrena esa capacidad de estimación numérica no simbólica, el aprendizaje de la matemática simbólica hacia los 6, cuando empiezan en primero a aprender a sumar y tal, se ve facilitado. Entonces, lo que quisimos hacer fue, bueno, entrenemos, capacitemos, probemos de armar juegos para los niños que les permitan tener mayor seguridad en la estimación numérica, a ver si eso genera algún cambio, algún resultado positivo en el aprendizaje de la matemática formal, de la matemática simbólica. O sea que estos juegos son como de estimación, digamos. Bueno, hay de distintos tipos, pero todos están basados sobre la idea de tratar de estimar cosas, ¿no? Entonces hay uno que es el clásico, que es el que justamente había desarrollado el profesor de la Universidad Johns Hopkins, que es Justin Halberda, que estuvo con nosotros ahora, se fue ayer justamente, Sí. Que se llama Panamath, que aparece una cantidad de puntitos y el niño tiene que decir en qué lugar hay más puntitos, si los amarillos o los azules o lo que sea. Ese es como el juego clásico, pero a partir de esa idea desarrollamos como otra serie de juegos, fundamentalmente para no aburrir a los niños de jugar siempre lo mismo. Claro. Hicimos una intervención de 10 días a 40 minutos por día más o menos, a 2 veces por semana. O sea, duró más o menos 5 semanas la intervención en las 10 escuelas que vos mencionabas. Bueno, por partes, porque hay muchas cosas que me interesan. Lo primero que quiero saber es que, ¿cómo es que un biólogo y un psicólogo se juntan para desarrollar estas aplicaciones? Bueno, esta es una buena pregunta, porque en realidad nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, pero empezamos a trabajar juntos más bien por el 2011, por ahí, en el Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad, en donde, bueno, la Facultad de Psicología hizo un llamado a proyectos y como nosotros trabajamos en temas de neurociencias, en neurociencias humanas y aprendizaje, presentamos un proyecto en la Facultad de Psicología y bueno, ingresamos a ese centro, que dirige Alejandro. Hasta dentro de poco. Hasta dentro de poco, dice con alegría. Entonces empezamos a desarrollar líneas e incluso con otra gente de la universidad, tratando de tener lo que se llama desarrollar las ciencias cognitivas. Como parte de eso, nos interesamos en un campo de creciente interés mundial, que es las aplicaciones de la neurociencia a la educación. O sea, los que estudian el cerebro, la idea sería, bueno, si nosotros realmente sabemos cómo funciona el cerebro, deberíamos poder mejorar las formas de cómo se enseña, cómo se aprende, etc. La premisa suena lógica.
Suena lógica, pero no es tan sencillo porque, claro, en realidad está mediado por la psicología. Es como que tiene que haber como un matrimonio entre la psicología y la neurociencia para que las nuevas técnicas de la neurociencia, los nuevos conceptos se puedan aplicar. Y con esas ideas, bueno, empezamos a trabajar en algunas cosas y en realidad empezamos a participar en estas escuelas. Es la cuarta, la tercera había sido en Brasil, fuimos los dos invitados a exponer nuestros trabajos y bueno, y es que ahí nos empezamos a conectar con la gente que hace estas cosas en el mundo. Bien. Y son temas que tienen que ver con cómo el cerebro procesa y aprende los temas de matemáticas. Bien. ¿Y cómo fue el trabajo con los niños, digamos? ¿Qué escuelas se seleccionaron? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién autorizó? Bueno, ¿Qué niños participaron? Esto es parte de un convenio con el Plan Ceibal, ¿no? Ajá. De alguna manera esto fue un acuerdo que hicimos con el Plan Ceibal para desarrollar investigación, porque ellos también estaban muy interesados justamente en que las tablets, que fue un programa piloto que lanzó el año pasado el Plan Ceibal, tuvieran, además de la utilización natural que hacen las maestras en las clases, una utilización específica, en este caso, para el aprendizaje de la matemática. Entonces, la selección de las escuelas la hicimos nosotros, pero con mucha ayuda del Plan Ceibal. Básicamente, primero, el primer universo que tuvimos que recortar eran las escuelas que participaban del plan piloto. Claro. No se les dio tablets a todos los niños de primero el año pasado, se les dio tablets a 10.700 en todo el país, de los cuales en Uruguay había unos 2.000, en Montevideo había unos 2.000. Entonces, nosotros la verdad que no teníamos capacidad de hacer la investigación en todo el país, con lo cual ya nos restringimos a Montevideo. Después pedimos que fueran escuelas que tuvieran fibra óptica, porque todos nuestros juegos transmiten los datos online hacia el servidor nuestro para después ser analizados, por lo tanto necesitamos una buena velocidad de ancho de banda. Y también pedimos que tuvieran MAC, que es una cosa que tienen ahora las escuelas, que es Maestro de Apoyo Ceibal, porque eso nos permitía apoyarnos justamente para la logística de la aplicación y ese tipo de cosas. Por lo que estuve leyendo, de las conclusiones hay cosas como llamativas, ¿no? Sí. Como qué tipo de niños fueron los que mejor respondieron. Cuéntenos. Te cuento, el resultado que nos parece más llamativo hoy por hoy, aunque falta mucho por analizar, porque tenemos una cantidad de datos impresionante para analizar, es este que seguramente vos mencionás. Nosotros, de esas escuelas que seleccionamos, que eran 10, tratamos de que fueran más o menos 2 o 3 escuelas de cada tipo de escuela. ¿Qué quiere decir cada tipo? ANEP tiene categorizadas las escuelas según el contexto. Contexto del barrio, ¿no? El Claro. contexto del barrio, según alguna cuestión socioeconómica que también miden de los padres y tal. Entonces tienen básicamente 5 contextos, del 1 al 5. Podríamos, no me acuerdo ahora si el 1 es el más creo que lo tienen al revés, ¿sí? Sí. Vale, el 1 es el más desfavorable y el 5 el más favorable. Entonces, cuando nosotros hicimos el estudio pre-entrenamiento, es decir, la primera medición que salimos a hacer, a ver de cómo están los niños en matemática, para lo cual tuvimos que desarrollar una prueba de evaluación de matemática, Claro, porque claro. ANEP tiene un sistema de evaluación de matemática, pero lo aplica a partir de tercero de escuela. No hay nada formal para la evaluación de matemática en primero, por ejemplo. Entonces desarrollamos una prueba basándonos en test psicológicos de evaluación de matemáticas, consultamos con investigadores del extranjero, etcétera, y pasamos esa prueba. Entonces, lo primero que vos ves, si mirás la gráfica, es que en función del contexto empieza a subir la performance matemática. Y sube con esta curva, ¿no? Como que cada vez es más grande la diferencia. A partir de que el contexto aumenta, digámoslo así, o que el contexto se hace más favorable, la performance de la matemática de los gurises es mayor. Sí. Hicimos el entrenamiento y volvimos a medir con la misma prueba, otros ejercicios, pero con la misma prueba, a ver qué pasaba. Y lo que obtuvimos es una subida en cada uno de los contextos, pero una inversión de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir la inversión de la curva? Básicamente que se minimizan las diferencias entre los contextos. Y esto es lo que nos parece más interesante. ¿Y qué lectura se hace de ese resultado? Bueno, yo creo que la lectura primaria no es tan equivocada, por más que sea simplista, que es cuando los gurises están bien, no hay programa de entrenamiento que haga demasiado efecto. Es decir, esto pasa también, yo qué sé, si ahora agarramos a un deportista de élite que corre bárbaro y lo ponemos a entrenar un mes, y no va a correr mucho mejor. Claro. Ahora, si yo me pongo a entrenar un mes a correr, no sé qué, imagínate la diferencia que va a haber, ¿entendés? Entonces, básicamente es lo mismo. Yo creo que, de alguna manera, los gurises que ya estaban bien, no se nota tanto cambio por un programa de entrenamiento que además fue muy corto, muy específico. Ahora estamos diseñando algo para el año que viene que tiene otras características justamente para tratar de que sea adaptado a cada tipo de gurí, ¿no? Claro. Pero los gurises que estaban para que muy cada mal uno pueda dar el máximo. Exacto. Pero los gurises que estaban mal en matemática, que son básicamente los de las escuelas de contexto más crítico, realmente mostraron un cambio muy importante.
Y se da vuelta esa cosa de cada vez más cambio, ¿no? Cada vez más diferencia que tenías antes del entrenamiento se invierte, cada vez menos diferencia. Y estas aplicaciones que ustedes desarrollaron que muestran estos resultados, ¿se están aplicando, se van a aplicar en las tablets del Plan Ceibal de manera permanente? Masiva, permanente. Eso es una decisión que en todo caso no nos compete a nosotros. Nosotros lo que sí estamos ahora es tratando de terminar un proyecto que estamos armando con Juan para presentarle al Plan Ceibal para seguir investigando en esta línea. Sí, creo que antes de pasarlo a escala masiva, yo creo que es interesante tratar de afianzar un poco si realmente, digamos, cuáles son realmente las mejores estrategias para poner esto. Nuestro objetivo sí es, a mediano plazo, aunque sea dejar esto en las tablets para que sea utilizado y tratar de seguir analizando los datos. Si podemos capturar más datos de alguna manera, podemos ver cómo los usan los niños, si les interesa, si no les interesa, cómo se motivan, cómo lograr motivarlos más para esto. Y después seguir agregando otras cosas que creo que requieren de mucha interacción con los maestros, con los profesores. O sea, recién estamos empezando. Bien. No sé si esto va a durar. Es auspicioso lo que tenemos hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Maiche y Juan Valle Lisboa. Gracias por haber venido. Gracias por interesar. Nos vamos a una tanda y seguimos con más La Mañana. Cosas que caen por su propio peso. No existe